Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Patrimonio Compartido. Hoy se va a presentar el doctor Juan Antonio Sierra Camacho, siguiendo con la investigación sobre las fortificaciones en América Latina colonial. Y hoy va a hablar sobre la fortaleza de Omoa en Honduras. Entonces, cedo la palabra al doctor Juan Antonio Sierra Camacho. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias a los presentadores y es un gusto estar nuevamente en el programa. Voy a poner aquí compartir. Ahí está, creo que ya está la pantalla. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Con el tema de fortificación de Omoa. Omoa es una fortificación interesante e importante en Honduras, en esta parte de Centroamérica que cierra el círculo del archipiélago del Caribe y del Mar Caribe, y fue de alguna manera una fortificación importante, aunque no llegó a contrarrestar realmente su función, pero fue un emplazamiento del cual tengo interés de hablar cómo se fue realizando su construcción a través del tiempo y cómo finalmente no llegó a concluirse. Todas las etapas que tendría que tener esa fortificación no se concluyeron, y lo que resulta interesante de este tema es cómo el pequeño poblado que se va haciendo en torno a la fortificación tiene la presencia de una población africana que fue la que a través de esclavos que se establecieron ahí, los que realizaron la edificación, la construcción de dos de las primeras fortificaciones, una muy temprana provisional y la fortificación ya balaustrada, o sea, con sus baterías y con todo el diseño ya de una fortificación en forma en esta pequeña bahía de Omoa. Bien. Aquí podemos ver en esta imagen que estamos presentando la ubicación de Omoa en la parte de Honduras, cercano a la frontera actual de Guatemala, la entrada del río Hondo, Livingston. Recordemos la parte de Belice y esta entrada de estos ríos en la región Río Dulce y el Río Grande o New River en Belice, tenía mucha presencia inglesa, sobre todo por la extracción de maderas preciosas, y además palos de tinte para pigmentos, al igual que en la región de Campeche, era otra zona importante en ese sentido. Si vemos, Omoa cubre esa parte inicial de la parte de Centroamérica. Hemos hablado de la parte más al sur, hacia la límite con Colombia, que fue Panamá, y la importancia de Portobelo. Vamos a hablar más adelante de Cartagena, pero si ubican en este mapa, vemos cómo es la parte que corresponde a la zona continental de la región de Centroamérica, y cómo en la parte superior vamos a tener a la gran isla, la principal de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Haití, compartido con Santo Domingo, y Jamaica, casi en el centro de ese espacio del mar Caribe. En esta otra imagen que estoy presentando, para los que tienen la opción de poderlo ver con imagen o verlo en la grabación posteriormente, se ven algunos de los sitios. En el extremo izquierdo se ve Omoa y se ven algunas otras corrientes de río
que bajan de esta región de Honduras y de algunas islas pequeñas que están frente a la costa de Honduras, y luego hacia el costado izquierdo lo que corresponde a Belice. En esta otra imagen podemos ver los elementos que constituyen este emplazamiento, que es la fortaleza de San Fernando, el recinto real, que es el primero que se levanta para dar una primer protección en lo que se terminaba la fortaleza de San Fernando. Hay indicado ahí una fragata inglesa hundida en lo que hace esa pequeña bahía, una elevación llamada, bueno, designada como la Loma, que es donde va a estar la casa del gobernador, y luego el barrio de San Antonio, para los que pueden ver las imágenes, con el número 5 a lo largo de un camino de tierra, y que conformó dos asentamientos de población negra y de población española más cercana a la fortificación. Y lo que resulta interesante en el trabajo arqueológico que se ha realizado en este sitio por varios arqueólogos, pero principalmente George Hasseman, quien tuve oportunidad de conocer y me obsequió una publicación reciente en aquel entonces, 1986, de los trabajos arqueológicos que en el lugar se habían realizado. Y lo que resulta importante es la presencia de estos hornos que están ubicados, los que ven las imágenes con el número 6, y son hornos para la fabricación de cal de piedra para las argamasas, para los morteros, y de ladrillo, que es el otro material que se utilizó en estas edificaciones. Vemos el plano de la fortaleza y población de Omoa, cómo se ve aquí ya el real, que es un muro perimetral a un primer punto de defensa, y ya el baluarte con las tres puntas en la parte lateral, como hay un glacis, que es un espacio en el que no hay edificación y que es un área de defensa y de protección para la defensa de la propia muralla, y luego un camino central que corre hasta lo que se llama la Loma. En la parte de arriba es donde está la casa de gobierno del encargado de esta administración, y luego en la parte de abajo, a lo largo de lo que sería una calle, los dos asentamientos, los dos barrios, el más cercano, que está cerca al baluarte, es el barrio y el asentamiento mestizo y español, y en los otros dos van a estar los asentamientos de población africana, que fue llevada al lugar para realizar la edificación. En este plano, que es muy bonito, es el plano del puerto y sitio de la fortificación de Omoa. Se ven la parte de la bahía, se ven los bajos con manglares, zonas difíciles de acceso, cómo se prolonga como una especie de foso a lo largo como primer defensa por tierra, una salida de río en el costado derecho, el real, que es la construcción solamente de muros perimetrales, un pequeño muelle, y la fortificación que se pensó hacer, que no se realizó, cambió el diseño, aquí se ve un diseño diferente, y lo que era el pequeño poblado de un caserío. Esta que sí corresponde a la edificación final del sitio y el recinto del Real en el costado izquierdo, que es simplemente un muro con unas esquinas abalaustradas, y a un lado la fortificación de San Fernando en honor del rey, con un patio de armas al centro, los 4 baluartes en las 4 esquinas, y luego actualmente lo que es una casa de turismo y museo de sitio y un estacionamiento. Lo que vemos en las 2 primeras edificaciones corresponde a la parte histórica. Este es el recinto muy sencillo que se hizo del Real en Omoa. Si ustedes observan, es simplemente un muro de protección con unos baluartes con los propios muros en las esquinas, unas aspilleras y protección hacia el lado de tierra, y es una construcción de no más de 150 metros de largo, 200 por unos 150 metros de ancho. Aquí se puede ver en esta misma imagen el recinto del Real con las calas arqueológicas que se hicieron en el espacio interior a través de unos cuadrados que son
pozos estratigráficos y unos continuos un poco más oscuros. Se pudo obtener material cerámico, lítico y vidrio y otros objetos metálicos que se pudieron conservar para relacionarlos con este primer asentamiento que fue esta edificación provisional. En esta imagen se ve ya el baluarte de San Fernando con la forma con el que quedó. Se ven las zonas de profundidad en donde prácticamente no se podía entrar de manera directa porque eran bajos y arenales, y había una especie de canal en la parte central, y era la defensa de mar y luego la defensa de tierra en la parte posterior. Esta imagen, que después la vamos a ver desglosada, nos muestra las distintas etapas de la construcción del sitio. En la primera imagen, del lado izquierdo arriba, con la letra A, aparece el real, con la Z al centro como referencia, el muelle, un pequeño muelle, un camino y un caserío en el que se pueden ver algunas edificaciones como el Polvorín, un poco retirado en esta parte, donde está la X, y luego se puede ver un poblado colonial, que es el primer poblado, el camino y los hornos de pan. Había unos hornos de pan, es decir, además de los hornos de cal, ladrillo, cerca del poblado se identificó pues algo que era importante para mantener la producción de pan para el poblado. En la siguiente imagen, la que vemos del lado derecho, se ve ya la edificación definitiva, la que es el baluarte de San Fernando, ya con la forma defensiva. Se ve una laguneta en un costado que también de alguna manera protegía tanto por mar como por agua lateral el sitio. Se ve el camino ya con un poco más de asentamientos, rumbo a lo que se llama la loma, que seguramente fue el lugar de extracción de piedra para el horno de cal que está ahí a un lado, y arcilla seguramente también para el horno de ladrillo que estaba en estos dos, al pie de la loma. En la tercera imagen, la que aparece del lado izquierdo con C, se ven ya dos asentamientos más regulares, que son esta población que fue incrementándose con población africana, que fueron los que realizaron la construcción de este baluarte. Y finalmente, la que vemos con la letra D, se ve un elemento natural, que es el Río Grande en un costado, que abastecía de agua al poblado, la costa o mar Caribe, el baluarte en la parte en la parte de arriba, y se ve al costado de esta loma un camino un poco ondulante que llega hasta el baluarte, y que se ve ya un caserío, cómo quedó conformado el asentamiento en su última etapa. Aquí se ven en detalles cada una de estas referencias que he dado. Se ve el real, se ve el camino, se ve el horno de pan, se ve el polvorín y se ve ese primer caserío en un costado. Esta es la segunda imagen que comentamos. Ahí se ve la fortificación ya en forma, los dos caminos que salían al río y el que salía a la loma y al lugar de producción de los materiales para la edificación del conjunto. Esta, la tercera, que la habíamos visto en pequeño, se ve la descripción ya de estos barrios, ya con una mayor población, separada la parte española o mestiza de de negros, donde algunos de ellos tenían funciones también de herrajes y herrería, eran los encargados de esto. Y en la parte de arriba se ven los lugares donde estaban los hornos que he venido mencionando. Y esta, la última, ya en detalle de mayor tamaño, pues se ve ya el asentamiento en toda su forma, en la que se pueden ver los lugares donde estaban las habitaciones de ingenieros contiguos a la fortificación, la maestranza, la fortaleza,
la loma, las galerías para animales, bueyes, los muelles, los hornos de cal, para la cal viva, el cal de piedra y los de ladrillo. Aquí en esta leyenda podemos tener lo que hemos venido mencionando, es decir, la fortificación del Real, la de San Fernando, el poblado colonial, el polvorín elaborado con ladrillo y teja, los hornos de pan. Había un hospital pequeño, una galería para piraguas o embarcaciones, los hornos de ladrillos y el de cal, y la fábrica, una parte donde se elaboraban los ladrillos y la teja, que fueron los materiales que se utilizaron para las cubiertas de las habitaciones principalmente, una galería para bueyes, animales de tiro, y los barrios de negros, dos barrios que se establecieron junto al asentamiento del poblado, las habitaciones de los sobrestantes, el cuartel de la milicia, habitaciones de ingenieros y maestranzas y herrería, y la loma en la parte más elevada, más protegida, y seguramente con mejores condiciones climáticas, con la residencia del gobernador. Aquí podemos ver un plano del sitio de Omoa, cómo quedó ya el plan definitivo, y es una edificación militar muy interesante, muy completa, con esta forma circular para su propia defensa, las esquinas rotas con estos baluartes para pues, resistir impactos de artillería, un foso perimetral en la parte norte y lo que sería un glacis, que es un espacio libre, inclinado, que a través de ese muro del foso se iba dando una pendiente inclinada hacia el fondo y que permitía tener a descubierto cualquier persona que caminara o se acercara a la muralla. La obra nunca se concluyó y aquí se puede observar cómo la parte final de la protección de la muralla en la parte de tierra, en algunas imágenes y fotografías, va a quedar como un simple muro, ya no se rellenó ni se cubrió, ya las funciones de la fortificación se hicieron obsoletas y no hubo esa necesidad. Aquí se ve en detalle esta magnífica fortificación, una plaza de armas al centro, los espacios perimetrales de las habitaciones, los muros muy anchos, unos empedrados hacia la zona del mar, y luego este foso que se tenía perimetral, y más adelante está un muro con esa explanada libre de vegetación y de elementos que dejaban al descubierto a cualquiera que se acercara por tierra. Esta otra planta arquitectónica nos permite ver cómo en la parte central había un pozo de agua, había un nivel freático muy superficial que permitía el abastecimiento al recinto militar en la parte del centro, las habitaciones protegidas y amuralladas para distintas funciones, tanto las de servicios de la cocina, y los baluartes al sur, al este y al norte, y luego una cortina circular hacia la zona de la fortificación. Aquí vemos un corte de la misma, son muros muy anchos, las bóvedas perfectamente protegidas con un gran espesor para impactos que pudieran llegar y dejar como refugios interiores la parte de las habitaciones a cubierto. Esta edificación se hizo con material de piedra, de coral, traído del pie de esta loma y de otros sitios, seguramente en caminos de terracería, en carretas con estas bueyes que se tenían en el sitio, y todo ese material permitió hacer los escarpios de la fortificación. En el corte que vemos en la parte de abajo se ve el foso seco, a veces eran con agua, pero este era un foso seco, se ve un muro y luego una inclinación, aquí la estoy marcando, y quedó la edificación militar y defensiva inconclusa, es decir, solamente se hizo este muro y el relleno que aquí debería de tener para poder dejar al descubierto esta zona
para su protección y defensa, nunca se terminó. Entonces, inclusive se convirtió en un elemento contrario a la propia fortificación, porque el muro podía proteger a alguien que estuviera sitiando el sitio en este lugar, en un costado sin el relleno, y estar protegido de cualquier impacto o disparo desde la fortificación. Es decir, cuando estas obras no se concluían, pues quedaban realmente mucho más frágiles a cualquier ataque por tierra, que casi siempre fueron los que permitieron la toma del lugar. En este se ven cada una de esas habitaciones con muros muy anchos hacia la parte exterior, simplemente una entrada de ventilación y puerta hacia la plaza de armas al centro, y lo que vemos abajo es este muro del glacis con unos contrafuertes que eran los que permitían resistir los empujes de la tierra hacia esta cortina o foso seco. Entonces, esta es la parte que nunca se concluyó y quedó pendiente. Aquí en este corte que podemos ver en la imagen, vemos cómo las losas se cubrían con un relleno de arena para aumentar el espesor y protegerla de cualquier impacto. Las cubiertas para resistir se hacían con bóvedas, las escarpa o muros de los parapetos son muy anchos, y la cimentación, por ser un lugar pantanoso, se tenían que usar pilotes de madera enramadas y una especie de zapata o ampliación del muro, como podemos ver en este corte. Y lo que venía yo comentando, que es la escarpa o muro perimetral, el foso seco, y esto, que es el relleno del glacis que nunca se hizo, pues quedó como un muro perimetral mucho más en favor del que el que tomaba la fortificación que el que la defendía. Aquí se ve una propuesta, hubo muchas propuestas, esta hacia 1723 era con un diseño cuadrangular que nunca se llegó a hacer, se hizo esa otra que hemos visto anteriormente, pero siempre hubo varios diseños para estas edificaciones, y finalmente uno de ellos era el que se tomaba finalmente. Aquí podemos ver en esta fotografía antigua los 4 baluartes, la parte del muro circular, la plaza de armas, edificaciones ya más recientes en la parte de afuera, y este muro perimetral que les mencionaba, el foso seco, y este relleno que debió haber sido concluido como parte del programa original. En esta otra imagen podemos ver cómo los muros de esta fortificación se hacían con sillares de piedra labrada y rellenos interiores con núcleos de piedra y algunos refuerzos en ladrillo que eran elaborados en el propio sitio. Esta es muy interesante, se ve ese foso seco, la cortina de la muralla, y se ve todo este enorme relleno que se tenía que haber realizado para hacer esta protección perimetral con una pendiente hacia la parte externa. Es importante también cierto diseño que a estas edificaciones militares se hacía, al menos para una de las entradas o algún espacio importante o alguna capilla, de piedra labrada. Aquí se puede ver un arco trilobulado, o sea, con 3 lóbulos, hecho en cantera, que le da pues una calidad diferente a esos muros masivos de piedra y defensivos, con 2 pequeños óculos laterales, y es un poco lo que hace un cierto cambio de una arquitectura no militar en algunos espacios interiores. En esta otra imagen podemos ver cómo hay una combinación de piedra labrada con pedacería y con ladrillo, que era el que se utilizaba, y luego cómo la estereotomía o corte de piedra daba la forma de estos 3 arcos, y cómo seguramente se trazaba en el piso los 3 arcos, los 3 lóbulos, y luego se iban armando el dovelado con una clave central, siguiendo esta curvatura que se generaba hacia el intradós del arco, con algunos detalles que pues hacían
que esta edificación no tuviera la pesantez de los muros ciegos y cerrados y que le daba una calidad un poco más arquitectónica, más de mayor detalle. Los interiores son muy sencillos, son simplemente bóvedas protegidas con grandes muros, portones, algunas cerrerías en la parte exterior. Y aquí vemos algunos arcos que son arcos de descarga, si no había arcos interiores porque la fortificación tenía que tener la mayor estructura resistente. Entonces lo que vemos aquí es, faltan en este dibujo los dinteles, seguramente de madera, y luego unos arcos de refuerzo para las cargas en la parte de arriba, y es una combinación de dinteles con arcos y con ladrillo, que era lo que le daba la edificación a estas entradas y puertas, que era mucho más fácil que hacerlas de piedra labrada. Algunos detalles que se conservan en el interior son la cocina con los fogones y la chimenea, y que se han conservado como parte de la visita actual al sitio. Aquí se ve como uno de esos espacios interiores se habilitó para la cocina de toda la fortificación, el horno al fondo, y luego una serie de nichos para almacenajes, etcétera. Todo hecho a base de ladrillos que eran fabricados en el lugar y aplanados con un repello de cal. Este es el acabado interior de ese patio central hacia el exterior, hacia el interior del patio, como a base de ladrillos se hacían las puertas con los vanos de las puertas con madera cerrada, totalmente protegida, y estos arcos horizontales, es decir, denominamos platabandas aparejadas a este especie de dintel hecho con ladrillos, que trabaja como un arco, pero como un arco horizontal. Entonces puede ser con ladrillo o con laja, y es la forma en que esta se edificó. Aquí vemos un pequeño detalle en la moldura exterior, que se llaman acodos o acodados, marcos acodados, y que le da esa calidad un poco de ligereza, es decir, es la presencia quizás ya del siglo XVII y XVIII del barroco en una fortificación, en donde este pequeño detalle pues le da una calidad arquitectónica y un doble espesor a lo que es el dintel a estas entradas, y en los cortes que vemos transversales vemos la edificación. Aquí se ve el acabado de estas edificaciones con la herrería que será fabricada en el sitio por estos talleres de personal de origen africano que estaban establecidos en el lugar, y que el taller de forja realizaba las herrerías de ventanas para pues, protecciones de los espacios interiores, y como las anchuras de estos espacios aquí las podemos ver como de 80 centímetros, deben ser 84 centímetros, que corresponden al sistema español de una vara. Es decir, todo estaba modulado en varas, en pies, y si hacemos su medición en este sistema, vamos a ver la modulación original. En este detalle vemos el sistema constructivo a base de una combinación de mamposterías y ladrillos, y esta es la estructura de esta muralla y de la parte interior. Aquí resulta también de interés ver cómo, como si fueran rafas, es el nombre que le damos, se combina rellenos de piedra de coral, por eso esa textura que en el dibujo que estamos presentando aparece, y luego como hay ladrillos de manera corrida, es decir, se deja como un núcleo encerrado, como embacalado, los rellenos de piedra, y estas enladrillados continuos harían la función como de castillos y cadenas en las edificaciones actuales. Entonces, esta armazón de combinación de arcilla cocida en estos hornos y de piedra es la que daba la función
constructiva de los muros, y en la parte de abajo los pocos vanos de ventanas y puertas que existen. Este es un detalle de un tanque de agua y el pozo central, una pila de agua, un drenaje también. Este es un arco que corresponde a la puerta principal del Real, con el escudo de Fernando VII en la parte superior, que en honor a él se hace esta primera edificación. Y ahí podemos ver un poco el estilo barroco del arco, con estas curvaturas que le dan a la forma, los capealzados en los derrames interiores del arco y el escudo en la parte superior. Este es una planta y corte, el que podemos ver en la imagen, de uno de los hornos. El trabajo de hacer estos morteros era importante, es decir, se usaba madera de buena calidad, de madera dura, se rellenaba con piedra de cal, calizas, y se calcinaba a altas temperaturas, 1, 2, 3 días, dependiendo del volumen, y esa piedra se hacía polvo y luego se ponía en unas tinas de madera o de mampostería y se hidrataba la piedra de cal, piedra viva, quema si uno la toca, entonces hay que volverla a hidratar para volverla a convertir en un material que pueda ser usado como mortero, y el proceso que tiene finalmente la cal es convertirse en piedra. Entonces estos muros con morteros de cal pues vuelven a ser de piedra, es decir, las juntas que se tienen en ellos se convierten nuevamente en una estructura similar al de la piedra que tiene. Los arqueólogos realizaron trabajos interesantes, importantes, en calas y cortes para encontrar los niveles de piso, los rellenos, y algo que nos comentan en sus informes es que el nivel freático era muy alto y entonces los pisos tendían a inundarse, es decir, los patios se inundaban, siempre estaban húmedos, entonces se requerían ciertos desagües o materiales que absorbieran de alguna manera esa humedad que siempre subía. Seguramente en la temporada de lluvias el nivel freático subía de nivel. Aquí se ven algunos de estos cortes arqueológicos de drenajes para mantener seco los espacios de los patios o de las habitaciones, y en estas otras calas arqueológicas podemos ver la gran cantidad de pisos que se iban colocando uno arriba de otro. Cuando estos se iban dañando, se iba colocando un nuevo piso y un relleno donde se ve una estratificación de todos ellos. La fortificación terminó siendo una cárcel ya en otro periodo, y aquí en este cuadro vemos todos los personajes que pasaron desde 1723 hasta 1779, tanto como constructores, diseñadores, supervisores, que quedan registrados en esos trabajos, al igual que en este otro cuadro, hacia 1858, las distintas funciones ya como cárcel que tuvo, al igual que en otros lugares, estas grandes fortificaciones. Un dibujo alusivo de un garitón con un cañón aparece en una de las publicaciones que han hecho los arqueólogos de Honduras, en donde hacen un resumen de 1492 a 1992, en que se comenta a nivel de divulgación todos los aspectos que esta fortificación tuvo. Entre las referencias a consultar, quizás una que puede ser importante por los trabajos arqueológicos es la de George Hasseman. Es un informe arqueológico. Hay otra guía histórica, una publicación de España ha sido esta, la de Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas, que es un compendio muy, muy completo, publicado hacia 1991, y otra que Karimos hizo hacia el año 2000,
que tiene un rescate documental, visual y con algunos textos de todas estas edificaciones, particularmente de la región denominada Gran Caribe. Y otra puede ser los trabajos o viajes de reconocimiento que el Seminario de Arquitectura Prehispánica, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, hemos realizado en distintos años, trabajando para principalmente la actividad arqueológica de la región de Petén, en Guatemala, pero siempre la parte histórica, tuvimos oportunidad de hacer visitas y registrarla. Pues con esto, esta reseña breve, dejamos esta referencia de esta fortificación. Hay otra también importante de la cual yo no tengo documentación, pero esta de alguna manera nos sirve para ilustrar el tipo de fortificaciones bajo esta dimensión que se tuvieron en la defensa y protección de la costa de Honduras, estas fortalezas, y esta en particular, la de Omoa, y el baluarte de San Fernando en Honduras. Pues creo que con esto podríamos pasar a los comentarios que el público quiera hacer a la presentación, y paso la comunicación a Robert Jackson, que está ahora como coordinador en la conducción. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy interesante de nuevo. Hay unas, no digo preguntas, comentarios, sino saludos de varias personas. Elsa Torfer, Fernanda Espino, Dana Millán, Vanessa Cortez, Monse Peralta, Elsa. Y esos son puros saludos. Y mi comentario es muy breve, que muy interesante, como siempre, las presentaciones sobre la red de fortificaciones que construyó pues, más bien el reino español aquí en las Américas para su propia defensa, y el problema que causó después con la realidad de que las fortalezas eran débiles frente a los ataques muy coordinados, por ejemplo en Havana en 1762, que vamos a ver como en unas semanas en otra presentación. Pero muy interesante esa pequeña fortificación. Yo supongo que jamás hubo un ataque muy determinado por los enemigos españoles, pero otro pedazo de rompecabezas del sistema de defensas españoles aquí en las Américas. Pero eso es todo mi comentario. Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que nunca hubo un ataque formal porque no fue necesario, es decir, no había nada que tomar en ese baluarte, y los asentamientos ingleses prácticamente estaban en toda la costa de Honduras, es decir, tenían asentamientos semipermanentes para extracción de madera, de palotinte, comerciar también. Entonces, realmente esta era una fortificación al cual aparecía ahí de manera aislada, no había necesidad de tomarla porque prácticamente lo que se hacía en ese momento en toda esa costa era ocuparla con extracción de productos, intercambio y comercio, que no tenía la necesidad de atacar ese punto, que no tenía ningún otro valor, ya que además ese sitio no mantenía ninguna vigilancia en la costa, era simplemente tener una presencia, pero la actividad de todo tipo se hacía desde Belice, la parte de Río Dulce, Guatemala, todo Honduras, de manera pues continua por distintos grupos, principalmente los ingleses eran los que tenían el control de ese espacio, y introducían a través de esos ríos muchos de los productos, intercambios, y la población local pues participaba de ese comercio ilegal para España, pero legal para los colonos que podían tener acceso a muchas cosas, porque la corona tampoco seguramente proporcionaba una
un acceso de productos a estos sitios tan aislados, ¿no? Entonces, era esta fantasía de fortificaciones enormes, de unos elefantes enormes, que además eran muy costosos. Muchas veces, cuando se llegaban a tomar, no tenían la pólvora o la pólvora estaba echada a perder, y no tenían la habilidad de los militares que siempre tomaban estos lugares donde estaban habilitados a las armas y a los ataques. Entonces, fue dejado ahí como un sitio de protección, pero no servía realmente para nada, y además eran realmente muy costosas las edificaciones y el mantenimiento. Lo que a mí me resultó interesante de este estudio, de este sitio, es cómo se usó mano de obra de población negra asentada en el lugar para hacer la edificación. En muchos tenemos ya las edificaciones construidas, pero desconocemos quiénes las hacían, qué pobladores las hacían, y luego la presencia de los materiales, o sea, los lugares de extracción, la fabricación de los mismos. Estos hornos en muchos lugares ya no existen, no sabemos, y nos da un referente este caso de Omoa, de cómo otras pudieron haber sido muy similares en su funcionamiento, ¿no? Sí, y la corona española no entendió muy bien la meta de los ingleses, especialmente en el siglo XVIII. Y también en el siglo XVI y XVII, que fue de comerciar, de sacar beneficio económico y no ocupar los territorios españoles. La corona siempre tenía esta vista paranoica de que los ingleses iban a atacar y ocupar los territorios, y esto no fue su meta. Podemos ver, por ejemplo, en la ocupación de Portobelo en 1739, ataque del sitio de Cartagena. Querían ocupar y sacar beneficio económico comercial de los sitios estratégicos, como donde estaban por donde pasaba la ruta de las flotas hasta la suspensión de este sistema en 1739. Entonces, las fortificaciones eran como un boondoggle, quiere decir, inversión no necesaria o exagerada. Era necesaria, pero al final del análisis no era necesaria, porque los ingleses no iban a ocupar la Ciudad de México, Lima, Bogotá, los territorios de tierra adentro. Querían comerciar y sacar beneficio económico, porque en esta época tenían la creencia de que hubo, digamos, una cantidad fija de riqueza en el mundo. Entonces, el conflicto era entre países para tomar riqueza de otros países para aumentar sus propias riquezas y empobrecer a sus enemigos. Entonces, no había necesidad finalmente. Sí, esa fue la situación de muchas edificaciones que fueron costosas e irrelevantes, es decir, nunca se entendió, como comenta Robert, que lo que realmente se buscaba era el comercio, la extracción de productos para los procesos industriales, es decir, los pigmentos, los tintes de Campeche, el palo de Campeche, etcétera, pues resultaba un complemento a la industria textil inglesa para los teñidos. Entonces completaban un proceso de la revolución industrial y regresaban ya como prendas que se vendían a lo largo de todas estas costas, y creo que el interés de estas potencias era comerciar, que era donde estaban las ganancias, y no tanto ocupar. Las ocupaciones de estos lugares eran muy complicadas porque los abastecimientos eran muy caros, no había productos, etcétera, y era un mercado cautivo, es decir, ellos podían, a través de un comercio de costa, surtir a una población que requería de esos productos y los consumía al margen de las leyes de la corona o de la fiscalización. Seguramente muchos de ellos ayudaban a estos comerciantes para que el flujo continuara de manera regular y poderse abastecer de suministros que la corona española nunca les podía
otorgar. Entonces, yo creo que esto nos da esa pauta para no tener espacios tan descubiertos. Creo que Omoa nos da un poco esa cobertura de lo que estaba pasando en Honduras, totalmente cubiertas por asentamientos y comercio inglés, y luego Panamá, que ya lo vimos, y estaremos viendo dos ejemplos ya en la zona del archipiélago, las próximas 2, 3 sesiones, que va a ser el caso de Puerto Rico y el caso de La Española o Santo Domingo, y estaríamos cubriendo también ya en el otro extremo, ya en la zona continental, la parte de Cartagena, con la importancia de lo que sucedió históricamente, que es la parte que Robert nos va a ejemplificar cuál era la situación histórica, económica y social de este contexto de guerra y de comercio. Es decir, creo que nos va a resultar muy útil entender ese aspecto y entender esa situación histórica a lo largo de todo ese periodo virreinal o colonial. Bueno, entonces, con esto cerramos y nos vemos el próximo miércoles, misma hora, a las 12 de la tarde. Y muchas gracias por asistir y muchas gracias de nuevo a Juan Antonio Camacho para su interesante presentación. Saludos a todos y hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.